Habíamos trabajado antes de aprender que decíamos explicar las razones por las cuales los símbolos patrios representan el Estado colombiano. Los símbolos patrios representan al Estado colombiano porque son parte de nuestra identidad, porque nosotros nos identificamos, valga la redundancia, ya que repetí la palabra identidad, nosotros nos identificamos con unos colores, con unos escudos, con unos símbolos que nos hacen, en cierta medida, conocer y reconocer que somos colombianos, ¿cierto? Los colores cuando nos colocamos las camisetas, cuando listo, todo eso hace parte de nuestra patria, de nuestra identidad como colombiano, así como, así como España, así como otros países también tienen sus símbolos que los reconocen. Igualmente, Colombia también tiene sus símbolos patrios que hacen parte de nosotros, que nos identifican a nosotros como colombianos y que cada uno de estos símbolos tiene un significado importante. Si colocamos a hablar de la bandera, los colores de la bandera eh, significan algo, el escudo, el cóndor del escudo, las palabras que dicen en el escudo, la orquídea, todas estas cosas, el himno, todo eso hace parte de nuestra identidad colombiana y nos hace, sí, nos hace propios e idénticos o se hace valer o nos hace reconocer en cualquier otra parte del mundo. Personas que cuando, por ejemplo, están alejadas de Colombia y escuchan el himno, los hace sentir patriotas, los hace sentir en su tierra. Entonces, todos esos, cuando uno habla de que cuáles las razones por las cuales los símbolos patrios representan el Estado colombiano es porque hace parte de nuestra identidad colombiana. Listo. Hablábamos en gran parte de qué es el Estado colombiano. Bueno, para hablar primero de qué es el Estado colombiano, hay que o debemos saber qué es el Estado. El Estado son todas las organizaciones e instituciones o entidades que se forman y se organizan en la superficie terrestre, donde existe un conjunto de personas, donde hay leyes, normatividades bajo, bajo el orden y la convivencia. Entonces, en el Estado debe haber un territorio, en el Estado debe haber una población, todos esos elementos que ya habíamos hablado anteriormente. Este, elementos básicos, los que dejábamos ayer. ¿Cuáles son los elementos básicos de mi territorio? Poder, poder, territorio y población. Pero hay que saber y hay que tener en cuenta que además, esos son los elementos básicos, pero el Estado colombiano tiene entidades territoriales. En todas estas entidades territoriales encontramos los departamentos, los municipios, los distritos, los resguardos. Además, tenemos que tener algo en cuenta que la población colombiana, además de tener una población en general, también tiene grupos minoritarios formada por mestizos, blancos, indígenas y afrodescendientes y rom, que vendrían siendo los cuatro grupos indígenas con los que cuenta la población colombiana. Admitir aquí a Lady. Ubicación geográfica. El Estado colombiano, para que sea un Estado, tiene que tener todo esto. Para que Colombia sea un Estado, debe tener todo esto. Entidades territoriales, ubicación geográfica, elementos del Estado, relieve, hidrografía, entre otros. La ubicación geográfica, nosotros sabemos que Colombia tiene límites o fronteras terrestres y marítimas, y que el Estado tiene elementos como el territorio, que ya sabemos que es el espacio donde habitamos, que en este caso el territorio
se comprende del espacio y en el espacio hay espacio continental, espacio marítimo, espacio aéreo y espacio terrestre. Existe una población y existe el poder público, que hacen parte de los elementos también del Estado, y que el poder público tiene unas ramas, porque recuerden que el poder en Colombia está dividido en tres ramas para que no exista abuso de este: ejecutiva, legislativa y judicial. De igual manera, así como también tiene todas estas entidades territoriales, ubicación geográfica, también está conformado por un relieve o tiene un relieve que lo identifica. En este caso, el relieve está conformado por sistemas montañosos. Uno de los principales sistemas montañosos son la cordillera de los Andes y está conformado por sistemas periféricos como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Macara, Macarena, que son, cuando hablamos de periférico, hablamos de esos sitios o de esas zonas que son altas y esas zonas que son bastante alejadas del espacio urbano. Llanuras, está la llanura del Pacífico, del Caribe, los llanos orientales y la Amazonía. Por otra parte, tiene fuentes hidrográficas que vendrían siendo las aguas que componen el territorio colombiano, que son los mares, los ríos, los lagos, aguas subterráneas y vertientes como el Caribe, Pacífico, Orinoco, Amazonas y Catatumbo, que vendrían siendo todas este tipo de vertientes y mares. Entonces, ¿qué son las vertientes? Todos debemos saber que las vertientes espérense aquí, ¿quién me escribe? Ah, no es Heidi que está tratando. Son pendientes de una montaña, de una elevación del terreno por cualquiera de sus lados. Son valles totalmente estrechos y por lo general son rocosos. Heidi está tratando de ingresar. Nada. Bueno. Listo, aquí ya encontramos la parte que estábamos hablando en el día de ayer, el elemento constitutivo del Estado o los elementos básicos de esto. Entonces, los elementos constitutivos del Estado está el elemento humano, el elemento territorial y el elemento de poder. En el elemento humano son todos los que pueden ser considerados con nacionales, o sea, todos los nacidos en Colombia, ya vamos a mirar esa parte. El elemento territorial está el espacio físico debidamente delimitado, definido y reconocido por los demás. Y el elemento de poder son todas las instituciones que la Constitución establece para ordenar en la sociedad. Pero recuerden, todas esas instituciones, está bien, todas esas instituciones como los organismos de poder, como instituciones del gobierno, pero recuerden que el poder reside en el pueblo, porque nosotros somos los que le damos el poder a los miembros de esas instituciones. Entonces, la población. ¿Quiénes hacen parte de la población colombiana? Los nacidos en el país, naturales de Colombia, incluso quienes sean hijos de extranjeros y algunos de sus padres que estuviesen viviendo en Colombia. Los hijos de padres o madres colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego decidieron vivir en el territorio colombiano o se registraron en una oficina consular en otro país de Colombia. Aquellos quienes hayan sido considerados como tales por adopción, aquellos que tienen quizás doble ciudadanía. Adicionalmente, en la población existen los cuatro grupos étnicos: indígenas, afrocolombianos, los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, y por último están los rom o los gitanos. La soberanía se expresa la ausencia de toda subordinación, independencia interior y exterior sobre el Estado, para que éste ejerza su poder sobre su territorio y en beneficio de la población determinada. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, la soberanía reside única y exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. O sea,
que la soberanía es ejercida por el pueblo de manera directa. ¿Por qué de manera directa? Porque ellos tienen la posibilidad de ser elegidos para presentar iniciativas ante el Estado o, para presentar iniciativas ante el Estado o poderse postular al Consejo, en fin. Y externo, como podríamos hablar, o de manera indirecta, es porque tenemos la posibilidad de elegir, en virtud de lo cual el pueblo le delega entonces el poder a otras personas para que estos gobiernen. El territorio, pues el territorio tiene en Colombia una extensión aproximadamente de 2.700 kilómetros cuadrados, de los cuales el 50% equivalen a la parte continental. Entonces hay que tener en cuenta que el territorio comprende espacio continental, espacio marítimo, y es el elemento físico o material donde está la población colombiana. Además de que hay un espacio continental, el archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina, la isla de Malpelo y las demás islas, islotes, cayos, morros y bancos también son parte de la Colombia. Y en el espacio encontramos el subsuelo, el mar territorial, las zonas continuas, las zonas económicas exclusivas, la plataforma continental, espacios aéreos, espectro electromagnético, segmento de órbitas, entre otros. Obviamente los límites de Colombia se encuentran señalados en tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente de la República. Bueno, esta parte de los elementos del Estado, para explicar de pronto qué es el espacio aéreo, qué es el segmento de la órbita, si lo haríamos aquí en clase, entonces sería en la próxima semana. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Y las características del Estado es mencionar qué dice la Constitución. Por eso es que les estoy pidiendo que la próxima semana que venga, que tengamos encuentro, ustedes deben de traer la Constitución, porque vamos a desglosar el preámbulo de la Constitución cuando nos habla de que Colombia, para darle de pronto un inicio de lo que vamos a trabajar, cuando nos habla de que Colombia es un Estado de Derecho organizado en una forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democráticas, participativas, pluralistas, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia de los intereses generales. Entonces vamos a desglosar por qué es un Estado social de derecho, por qué es una sociedad unitaria, por qué es una república unitaria, qué es autonomía, por qué habla de autonomía en sus entidades territoriales, toda esa parte. Tenemos dos enlaces que nos van a colaborar para afianzar la temática sobre el Estado colombiano. Usted puede ver y puede resolver las actividades que hemos planteado en el día de hoy. Ahora, recuerden que gobierno no es lo mismo que Estado. El gobierno prácticamente, el Estado son todas las instituciones, y el gobierno, en otras palabras, son instituciones, pero no se basan en las instituciones que nosotros tenemos como las que delegamos. Bueno, tenemos la actividad. Bueno, el gobierno como tal es el conjunto de las instituciones que controlan para administrar el Estado. ¿Qué es el Estado? Ya sabemos que el Estado está compuesto por el territorio, está compuesto por la población y está compuesto por el poder. Entonces, el gobierno son todas esas instituciones que administran el Estado.
Un momentico, chicos. Hace mucha bulla por acá. Entonces, en otras palabras, el gobierno es la autoridad que dirige y controla y administra el aparato estatal o controla el aparato del Estado. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero no es así. También se refiere al poder legislativo, al poder judicial y al órgano electoral. Entonces uno dice, señor, pero si usted dijo que el Estado eran las entidades, eran las instituciones, claro que sí, pero es que en el Estado es una entidad política que está formada por territorios, está formada por personas, está formada por el elemento físico y está formada por el gobierno o está formada por el poder que emana del pueblo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una organización, obviamente, pero esta organización puede ser económica, política, social, cultural y religiosa, que tenemos todos los colombianos para vivir en un territorio. Esa es la parte que nos habla del Estado. Dejamos la actividad 1 dice, teniendo en cuenta el concepto de Estado colombiano presentado en la guía que está arribita mientras aprendo y lo establecido en la Constitución Política de Colombia, ¿crees que el Ejecutivo es el presidente, ha cumplido con este mandato según la situación que está viviendo el país a causa de la pandemia del coronavirus? Explica tu respuesta. Todavía está el coronavirus. No podemos decir que el virus se ha ido ni nada de eso porque todavía estamos en esta cuestión. Entonces, teniendo en cuenta que lo que nos habla la guía de qué es el Estado colombiano, su organización y lo que nos dice la Constitución política, ¿será que el Ejecutivo está cumpliendo con sus funciones en estas épocas de pandemia? Esa es la que van a realizar los que no lo han hecho. Ya vi que 5 entregaron la antes de aprender y 3 han hecho la actividad número 1. Pero ¿qué van a realizar ahora? ¿Qué es lo que me interesa para que me entreguen? Ruth. No, sigue hablando la tía, solo quería hacer una pregunta con respecto a esta. Ajá, dime. Que si en el segundo punto solo podría escribir lo que dice lo que está en las bolitas y ahí pues pongo la letra correspondiente a cada párrafo y no tengo necesidad de escribir en la libreta el párrafo. Pero entonces escribe, por ejemplo, ya lo muestro. Ya yo sé, para que no escribas el párrafo. Ya te muestro qué vas a hacer. Y todos, pues, para que no escriban eso tan largo ahí. Aquí está. Fíjense ahí que yo tenía aquí 11A que estaba poniéndole la clase. Chicos, les recomiendo mañana quitarse el pinta uñas, venir con la correa, lo que les toca a los hombres con la correa, las medias bien, el moño, se los recomiendo. ¿Ve qué se los estoy diciendo? Como advertencia. Venir bien organizadito. Las uñas cortadas también. Bueno, actividad en clase que el Estado colombiano, que es la que me van a entregar el día de hoy. Bueno, voy a abrir aquí, que es lo que dice la compañera. Esta es la parte que dice la compañera. Aquí dice en tu cuaderno o una hoja de blog, ya deben de tener el cuaderno, entonces en el cuaderno es más fácil. Elaboran la siguiente actividad. La compañera habla de esto, de no copiar esto. Entonces, como ya yo sé cuáles son las
las opciones A, B, C, D, en el caso mío, ustedes nada más copiarían en el cuaderno esta parte. No copiar todo el párrafo, no sé si es así lo que me quiere decir la compañera, sino que en el Sí, cuaderno, porque yo, o sea, yo solamente copié una bolita, estado, una bolita, nación, una exacto, bolita. copiar toda esta parte nada más. Y colocarle el número, perdón, colocarle la letra, por ejemplo, si esta es la E, estoy dando un ejemplo, nada más aquí la E, o sea, copiaría en esta parte nomás. Y ya yo sé, ya yo sé que cuando vaya a calificar, yo tengo en cuenta esto y tengo en cuenta que yo nada más le pedí esto. ¿Estamos claros? Para que no copie todo el párrafo. Pues algunos que tenga impresora y que lo pueda imprimir y pegar, pues ya esa es otra opción, pero el que no, pues hace esta parte aquí. Listo. Entonces usted aquí, facilito, escribe, esto también es como para inspeccionar que conocemos entre nación, porque hay que saber qué es Estado, qué es nación y qué es gobierno, que entraríamos en la próxima clase a hablar de eso también. Entonces, aquí se escribe las letras según corresponda. Si aquí va la A, colóquela A y así. Está fácil esta parte. En cuanto a la otra actividad, pueden colocar la respuesta. No más. Explica por qué las siguientes afirmaciones son falsas. Ahí coloca obviamente para saber. Punto número 2. Explica por qué los que van a escribir, explica por qué las siguientes afirmaciones son falsas. A. Respuesta. Usted coloca. B. Respuesta. Usted coloca. C. Respuesta. Porque ya yo sé qué es lo que estoy preguntando. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros?